estáis viendo el trigo antes de tu maduración, ¿vale? Que todavía está verde. Y luego a la derecha la cizaña o mala hierba, ¿eh? Así también se dice, ¿vale? Y la otra imagen que mí. Bueno, y ya con esto estáis viendo más o menos de qué voy a hablar, ¿eh? De la parábola del trigo y la cizaña, ¿eh? Es la misma imagen, bueno, es la misma espiga. Lo que pasa es que aquí la del trigo está ya más madura, amarilla, y la de la espiga de la cizaña está un poco todavía verde. Si os habéis fijado, tanto en esta imagen como en la anterior, el que no sea de campo lo tiene difícil en apreciarlo y lo puede confundir. ¿Entendido? Entonces, esto quería haberlo dicho más adelante. Lo que pasa es como el programa que tenemos nosotros para lanzar los versículos cuando se está predicando es muy complicado introducir imágenes. Bueno, os lo estoy poniendo ahora mismo al comienzo, pero no, acordarse de esta imagen y sobre todo lo más importante, de que se le parece, pero son distintas, ¿vale? Bueno, pues vamos a meternos ya propiamente dentro de la palabra del Señor que nos trae en esta mañana. Y para ello, primeramente, vamos a leer un texto donde me voy a basar. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer del 24 al 30 y luego unos versículos más adelante del 30 al 36. Si os digo la verdad, muy bien la garganta no la tengo. Me gustaría que algún hermano o dos hermanos me ayudaran. El primer hermano que lee este versículo del 24 al 30, un hermana voluntaria. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, hasta aquí. Vamos a leer otros versículos, antes de empezar a hablar del tema, que se encuentra también en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, pero vamos a leer ahora del versículo 36 y 43, ¿no? Si no importa, otro hermano o hermana, voluntario o voluntaria, que también me los lea. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad,
y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, hermanos. Bueno, como yo decía, voy a hablar sobre esta parábola y las últimas versículos que ha leído mi hermana 2 veces, precisamente la aplicación de esta parábola, del Señor Jesucristo a petición de sus discípulos. Realmente se la tenía reservada a sus discípulos. El Señor no la explicó a todos los que le escucharon primeramente la propia parábola, ¿vale? Bueno, mucha gente, bueno, yo entiendo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es una parábola, pero no, si alguno no sabe, pues la parábola simplemente es una historia de Jesús, sencillita, y normalmente estaba tomada de la vida cotidiana habitual. Allí fundamentalmente pues la gente vivía de la agricultura, de la ganadería y en fin, pues eran cosas cotidianas del campo. Si hubiera venido, digo yo, el Señor hoy, siglo XXI, pues podría haber hablado también de agricultura o ganadería, pero también podría haber puesto algún ejemplo de internet o de informática o algo así, pero bueno, porque está más o menos toda la gente familiarizada, o hubiera dicho algo por las redes sociales, hubiera contado algo, ¿no? Pero bueno, entonces simplemente yo, como decía, es una historia tomada de la vida cotidiana, en el fondo lo que quería enseñar es una verdad espiritual, a través de esta historia. Cuando leemos esta parábola de la cizaña, del trigo de la cizaña, hay una relación entre todas las palabras, y es que todas ilustran el trasfondo de todas ellas es hablar del reino de Dios. El reino de Dios realmente no es ni más ni menos que el cielo, cuando Dios nos lo entregue y estemos con él, ¿no? De todas las parábolas, desde luego, esta no es muy conocida. Todos sabéis que la más conocida es la del sembrador. Y la del sembrador, como también se señala aquí en esta parábola, el que sale a sembrar es el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Ha salido al campo del mundo, seguido por sus mensajeros. Aquí los mensajeros, en esta parábola, pues precisamente son sus siervos, ¿no? Que la tienen que sembrar. Y en la parábola del sembrador, pues como sabéis todos, según cae la semilla en distintas partes, pues está en función también, en una aplicación espiritual, según el corazón de cada uno, o según la predisposición de cada uno en recibir esa palabra de Dios que está aquí en la semilla. La propia historia de la cizaña ya la habéis escuchado de nuestro hermano Antonio, que nos lo ha leído, y nuestra hermana Eloisa. Es un hombre que le dice a su siervo que vaya a sembrar trigo, pero de buena primera una noche viene ahí el malo, el enemigo, y juntamente también siembra otra semilla, que es la cizaña. Ya habéis visto las imágenes que se parecen mucho. Entonces, lógicamente los siervos dicen, bueno, pues vamos a arrancarla, ¿no? Porque esto es una mala hierba y aquí no pinta nada, porque va a ahogar el trigo que pueda germinar y seguir para adelante, ¿no? Entonces, sin embargo, le dice el Señor, bueno, no la arranquéis, en parte por lo que estoy diciendo, porque se parecen las dos. No sea que por querer arrancar la cizaña también arranquen las espigas del trigo, ¿vale? Entonces vamos a dejarla hasta el tiempo de la cosecha. Luego el Señor, lógicamente, explica un poco el simbolismo de cada uno de estos elementos, que también lo vamos a ver a continuación. Pero os voy a insistir, hermanos, de la imagen que yo puse al principio. Se parece a la espiga, una espiga
a otra, una espiga del trigo a la cizaña, ¿vale? Bueno, como yo decía, una de las características más fundamentales de las parábolas es que el Señor Jesucristo, cuando daba esa historieta a la mayoría de la gente que la estaba escuchando, luego, como se dice aquí, en petit comité, o sea, en un grupo reducido que eran sus discípulos, le explicaba un poco la parábola que simbolizaban cada uno de ellas, ¿vale? Y esto es lo más característico, ya os digo, hermanos, de las parábolas. Entonces, vamos a comentar cada uno de los intervinientes en esta parábola, ¿eh? Primeramente, el más importante es el sembrador, como hemos leído en el versículo 37, el sembrador aquí es el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, en su cumplimiento de su misión de esparcir la palabra del Señor, sembrar esa simiente, pero a través de su siervo, que somos nosotros, y la propia simiente, lógicamente, es la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que toda simiente, toda siembra, el origen no está en nosotros, está en Jesucristo. Jesucristo es el que da el mandamiento o el mandato de sembrarla, ¿vale? A nosotros que somos sus instrumentos, acordarse de cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, se fue de la tierra, ¿qué es lo que dijo a sus discípulos? Ir y predicarle el evangelio a toda criatura. O sea, salía del Señor ese mandato. Nosotros simplemente, como yo estoy diciendo, somos sus instrumentos del Señor en sus manos para esparcir esa simiente. Quiero recalcar, hermano, unas cosas importantes sobre la palabra de Dios o sobre esa simiente, ¿vale? Primeramente, que la palabra de Dios es pura. Y con esto quiero decir que no tiene engaño, que no induce a error. Frente a otras palabras de otras religiones que están establecidas por los hombres, ¿vale? Eso es lo primero. En segundo lugar, la palabra de Dios es sencilla. Y cuando yo digo sencilla, es que el mensaje está al alcance de cualquier persona, ¿vale? Exagerando incluso hasta de un niño, que lo puede entender fácilmente, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, ¿en qué consiste realmente ese mensaje? En su infinita sabiduría, Dios quiere establecer con la humanidad un plan de salvación. Y como digo yo, de una manera sencilla. Y cuando yo digo sencillo, me estoy refiriendo a que para conocer la palabra de Dios, para conocer, o más exactamente, el plan de salvación de Dios, hermano, no hay que leerse la Biblia de pe a pa. No hay que conocerla a 100%. No hay que ir a una escuela de teología o a un seminario de teología. Hermano, ¿vale? Bueno, y en síntesis, ¿en qué consiste esta palabra o mensaje de Dios? Pues, en fin, entiendo que lo sabéis, os lo recuerdo. Y os puede servir incluso, pues un día tenéis que predicar el Evangelio a alguien que tengáis delante. Primeramente, decirle que Dios ama a cada uno individualmente. Incluso al pecador, que se diga que es el más pecador de todos los pecadores. El que diga que no merece el favor de Dios, pues también a esa persona Dios lo ama. En segundo lugar, Dios quiere que a cada una de las personas y a cada uno de nosotros también tengamos vida, y vida en abundancia, que la tendremos, si Dios quiere, cuando estemos un día con Él en el cielo. Aquí tenemos una vida limitada por la edad, por la vejez, en fin, por las enfermedades, por pocas cosas que nos pueden sobrevenir, pero allí en el cielo será una vida en abundancia e ilimitada. Sin embargo, hermanos, el hombre, por su pecado y fundamentalmente por su egoísmo y su desobediencia a Dios, pues va por su camino. En vez de ir a Dios, va por el camino que él cree que es el más oportuno. Se desvía y hace que esté separado de Dios, ¿vale? No camina hacia Dios. Por lo tanto, al estar separado de Dios, lógicamente no puede conocer el plan de salvación de Dios, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es el plan de salvación de Dios? O bien, dicho de otra manera, ¿qué remedio ha puesto Dios para esos pecadores? Pues vamos a leerlo, aunque ya lo sabéis. Vamos a leerlo en Romanos 3, del 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, el remedio que ha puesto Dios es la fe en Jesucristo. ¿Vale? Y aquí nos dice al final que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie por sí mismo puede ir al cielo, sino a través de Cristo. Y ese es el plan de salvación de Dios, hermano, a través de Cristo. ¿En qué consiste exactamente? Pues Cristo, como ya todos sabéis, murió por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados. Eso se hace solamente aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y como dice aquí, a través de la fe en Jesucristo. Desgraciadamente, ninguno de nosotros ha estado viviendo con el Señor cuando vino aquí en la tierra. Ellos no tendrían por qué tener fe, porque están viendo al Señor físicamente, el Hijo de Dios. Nosotros ahora tenemos que estar creyendo en Jesucristo por fe. Eso, ¿cómo se recibe a Cristo? Por una invitación personal. Que esa invitación, lógicamente, significa volvernos de nuevo a Dios. Y también supone que Dios perdona nuestros pecados y hace de nosotros la persona que Él quiere. ¿Vale? Y esto, insisto, hermanos, y sobre todo más que los hermanos, amigos, si alguno me está escuchando que no tiene a Dios, a Cristo en su corazón, reconocer a Jesucristo no es reconocer de una manera intelectual solamente. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Los demonios sí saben la existencia de Cristo. Y si cogéis cualquier manual de historia, leéis que hubo un señor, un tal Jesucristo, Jesús de Nazaret, que vino aquí a la tierra. O sea, la existencia de Cristo no es reconocerla, eso nos salva. ¿Vale? Y tampoco salva cuando nosotros, por ejemplo, en una emoción hemos levantado la mano diciendo yo quiero a Jesucristo seguirlo. En una emoción tampoco vale. Yo recuerdo, bueno, aquí no tanto, pero cuando estaba en Bélgica hace muchos años, que se hacía campaña evangelística, me acuerdo yo de un tal Billy Graham, a algunos de ustedes les sonará, predicador famoso americano, que venía un montón de gente en un teatro, en grandes recintos, y había en el ambiente se palpaba mucha emoción, porque había música, había unos cantantes muy, muy buenos, y entonces el ambiente hacía que uno casi decía, bueno, yo levanto la mano o me voy por el camino, por el pasillo que había en el centro, allí en el escenario, para significar que yo creía en Cristo. Hermano, todo eso no vale. No puede descansar nuestra creencia en una emoción, sino en un convencimiento. Y como diría Romanos 10:10, creer con el corazón, de modo que Él sea el dueño y el Señor de nuestra vida. ¿Y cómo se hace? Pues vamos a leerlo también en Romanos 10:9 y 10. Así también lo dice la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con tu boca. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es, en síntesis, el plan de salvación, hermano. Y es, en síntesis, la palabra de Dios. Si la tuviéramos que resumir. ¿Vale? Bueno, metiéndome también de lleno luego ya en la parábola. Bueno, hemos visto primeramente el sembrador, que es nuestro Señor Jesucristo, que ordena a sus siervos, que somos nosotros los cristianos, los creyentes, de esparcir esa simiente, esparcir la palabra de Dios para que todo el mundo la conozca. Segundo elemento es el campo,
como dice también el maestro en los últimos versículos que leyó mi hermana, el campo no es ni más ni menos que el mundo. Y en este sentido, pues vuelvo a insistir, hermano, la gran comisión que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todo el mundo es todo el mundo. No es solamente limitarnos a un grupito, sino es a todas las personas que podamos nosotros alcanzar. Ojalá algún día se alcance la aplicación del evangelio al 100% de toda la tierra. ¿Vale? Después de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esta no tiene ningún tipo de limitaciones. Y cuando yo digo limitaciones, es frente al pecado que es universal. ¿Vale? Y porque digo esto, porque también sigue un mensaje universal para cualquier época y para cualquier lugar. ¿Vale? ¿Cómo vemos este desarrollo? Pues después de los 4 evangelios están los hechos de los apóstoles, y ahí vemos cómo esparcir la semilla, la palabra de Dios, empezó a fructificar y a dar su fruto, que es cuando nació la iglesia. ¿Vale? Bueno, hemos hablado ya del sembrador, del campo, y en tercer lugar son las plantas, como estamos leyendo el versículo 38. Por la palabra del sembrador vemos que alguna semilla cayó en una buena tierra y dio su fruto, cayó en un buen terreno y brotó. Y aquí seguimos un poco con el símil, cayó en corazones preparados. ¿Vale? ¿En qué corazones preparados? Pues aquí serían los hijos del reino, como nos dice el Señor luego, que son la buena planta que representa a la persona que verdaderamente ha conocido a Cristo, y ha recibido la palabra del Señor con sumisión. Nosotros los cristianos somos los hijos de ese reino, entendiendo, hermano, insisto, los que conocemos a Dios por medio de Cristo, y lo consideramos nuestro Señor y Salvador. Pero luego también está la mala hierba, la cizaña, que son los hijos del malo. Vemos que el diablo no pudo impedir en la siembra. Sin embargo, lo que hizo fue crear cizaña. Podría entenderse que hizo producir no cristianos auténticos, sino cristianos falsos. La cizaña, que aquí una espiga, una mala hierba, pero incluso cuando nosotros usamos la expresión de crear cizaña, es crear discordia, es crear problemas. Realmente eso es lo que vino el diablo a hacer, creando todo tipo de dificultades, tanto en la iglesia como en el mundo. Lógicamente el diablo no quiere que prospere que la palabra de Dios, que pueda evangelizarse toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crear cizaña, ¿vale? ¿Cómo? Pues, luego ya lo veremos también, entre otras cosas, por ejemplo, desacreditando y dificultando el testimonio cristiano, ¿vale? Es la nefasta obra, digamos, maestra del diablo. Y vuelvo a insistir, lo que os dije al comienzo en la foto o en la imagen, que se puede confundir. De ahí que, como se puede confundir, como os he dicho, el dueño del campo no quiso arrancarla. La cizaña no sea que se pudiera confundir y arrancara también la espiga del trigo. Eso ya aplicado, ¿qué es lo que significa? Pues significa que en el mundo, hermano, existen paralelamente, al mismo tiempo, criterios o principios antagónicos que se chocan uno con otro, en todas las esferas de la vida, y persisten tanto en el tiempo como en cualquier escena, y puede inducir a confundirnos, incluso a confundirnos los propios cristianos. A veces podríamos estar hablando con una persona que podría tener apariencia de cristiano, de hijo de Dios, y realmente no lo es, estoy diciendo porque su aspecto exterior, igual que la espiga de la cizaña, se parece mucho a la del trigo. Insisto, tenemos que tener cuidado con personas a veces que se dicen cristianos y no lo son.
dice la Biblia, como paréntesis, en 1 Corintios leemos 5 del 11 al 13, dice que tenemos que expulsar a esas personas de la iglesia, ¿vale? Como dice Pablo. Hombre, mi opinión, ahora mismo en esta iglesia concretamente que yo conozco a la mayoría, no creo que haya un cristiano falso, pero bueno, si lo hubiera, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿eh? Frente a lo que hacía, digo esto también, porque me estoy acordando, lo que se hacía antiguamente, que mataban a personas que eran herejes, ¿eh? Durante la Iglesia Católica, sobre todo durante la Inquisición, ¿eh? Hombre, nosotros no tenemos que matar a esos cristianos falsos, pero por lo menos expulsado de la Iglesia sí, ¿vale? En la Biblia vemos un ejemplo concreto aquí en los Hechos de los Apóstoles, acordarse de Ananías y Zafira, ¿eh? O también de Simón el Mago, ¿vale? Bueno, y en cuarto elemento, hermano, está la propia cosecha, ¿eh? Toda siembra, lógicamente, se hace pensando que se va a cosechar ese trigo, ¿no? Hermano, y hablando ya en un aspecto ya más práctico, Dios tiene esos graneros preparados, que no es ni más ni menos el cielo, como decía Jesucristo, voy a preparar un lugar para vosotros, en donde se recogerá el fruto, Dios o Cristo recogerá el fruto en esos graneros que seremos nosotros los cristianos, y todos los redimidos, dice la Biblia que iremos al cielo con un cuerpo glorificado. Insisto, hermanos, y sobre todo a algunos amigos, lo siguiente: habrá un fin de los siglos, un fin de los tiempos. O sea, el mundo no va a seguir igual que lo que estamos ahora, tal como lo estamos conociendo ahora mismo. Va a haber un fin, una consumación de los siglos. Por el ejemplo de la parábola, y luego que Cristo lo explica, habrá una cosecha en dos etapas. La primera, y precisamente se concentra en una resurrección para vida, No quiero meterme en estudios bíblicos, pero bueno, eso se dice en la Biblia, o se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Jesucristo vendrá a por su iglesia a buscarla, y lo veremos en los aires, ¿vale? Entonces, esa es la cosecha de los cristianos, los que estén en esos momentos vivos, lógicamente ascenderá al Señor y tendrá un cuerpo glorificado, y los que estemos muertos, en una tumba o en el polvo, porque lo habrán quemado, Dios nos resucitará, Cristo nos resucitará, con un cuerpo glorioso. Vamos a leerlo de todas formas con un par de versículos, Mateo 13, 41 y 42. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará al horno de fuego. Allí será... Perdón, me he pasado un momentito, hermano. Es Juan. Kemi. Juan, este es el segundo. Juan 6, 39 y 40. Aquí está. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en día postrero. ¿Vale? Hay otro versículo más, bueno, vamos a dejarlo. El Señor lo dice incluso repetidas veces. Aquí lo dice varias veces, luego también lo dice en Juan. En fin, hay varios versículos en donde el Señor insiste que nos resucitará, hermanos, para encontrarlo. Pero luego también está la otra etapa, que es la resurrección para condenación. Como dice, ahora sí vamos a leer Mateo 13, del 41 y 42. Ahí está. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles,
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es en la resurrección de los que no conocen a Cristo, en el juicio final. Por tanto, como yo decía, ahora mismo el Señor es imposible limpiar el campo del mundo de todos esos tipos falsos de cristianos o falsas personas, ¿no? Pero lógicamente en algún momento tendrá que haber una separación, y como yo digo, esto, como dice la Biblia, esto al final será el lloro y el crujir de dientes a las personas que no resucitaron en la primera resurrección, sino en esta segunda, ¿vale? Y esto es el lamento y remordimiento de las almas que por sus pecados se hayan separado eternamente de la presencia de Dios, ¿vale? Y ya para terminar, hermanos, quisiera, como aplicación de esta parábola, comentaros lo siguiente. Bueno, os quiero decir una cosa, ya os lo he dicho, que cuando yo estoy diciendo falso cristiano, yo personalmente no opino que haya aquí un falso cristiano, pero podría haberlo en alguna iglesia concreta. Sin embargo, sí, lo que quiero decir a todos ustedes que os pregunto que cómo estamos actuando o cómo estamos sirviendo al Señor, cómo estamos proclamando la palabra de Dios, o dicho de otra manera, cómo estamos sembrando esa semilla. Ojalá ninguno sea aquí un cristiano de nombre solamente, sino cristianos auténticos, que no seamos cristianos falsos, que estemos todos con el deber que nos dio el Señor de derramar por el mundo esa semilla, hermanos. Y como tal, como hijos de Dios, nos tenemos que conducir así. El Señor nos va a demandar lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Y lógicamente, hermanos, un poco similar a la cizaña, como cristianos, que si no hacemos nada, si somos cristianos débiles, por lo menos que nos ahoguemos otros cristianos, hermanos. No ahoguemos, que la palabra del Señor pueda seguir para adelante y pueda predicarse, que no seamos de estorbo. Así que, hermanos, insisto, primero, que nosotros somos esa semilla, bueno, somos los mensajeros de esa semilla, es nuestra misión. Y en segundo lugar, también como advertencia, ya os decía que puede haber personas, yo ya estoy diciendo que espero que aquí no, pero podría haber personas en el mundo, incluso puede haber también determinadas religiones, sectas, o simplemente gente que tienen unos pensamientos totalmente equivocados, que nos pudiera a nosotros confundir, ¿vale? Entonces, tened cuidado, os lo estoy advirtiendo, ya os estoy diciendo que se parece una semilla con la otra semilla muy mucho cuando están floreciendo, ¿no? Yo recuerdo, y os pongo una cosa real, no voy a citar la persona porque no procede, vamos. Tengo un familiar que hace algún tiempo fue a una iglesia, no voy a decir ni qué tipo de iglesia, fue a una iglesia y resulta que el predicador, no sé si al final, bueno, el predicador cuando entró en la iglesia se trajo una manta. Usted diría, porque quiere la manta para abrigarse, pues trajo una manta y cuando terminó la predicación lo que hizo fue que esparció la manta en el suelo, puso en el suelo y dijo, todas las personas que tengan alhajas, no bisutería, alhajas de oro, en fin, que tenga algo muy preciada, que la pongan ahí. Hombre, se entiende que luego eso lo iba a recoger y lo iba a usar para el evangelio, ¿no? Entonces, esa persona, sin decir el nombre, pues le chocó muy mucho. Tanto es así que esa persona se ha ido a la iglesia católica. Entonces, no digo en sí que pudiera estar mal el hecho de coger toda esa bisutería buena, ¿no? Y poderla vender luego y obtener dinero, pero a esa persona le chocó. Entonces, hermano, lo que estoy diciendo que muchas veces nos puede confundir religiones, nos puede confundir sectas, nos puede
confundir pensamientos que puedan tener determinadas personas. Y nos pueden confundir incluso determinadas actitudes en determinadas iglesias que puede hacer que esa persona, en vez de enderezarla y decirle la verdad, le estemos confundiendo. O se están confundiendo. Bueno, nosotros no, pero otras personas la pueden estar confundiendo. Entonces, estoy diciendo esto para advertir, hermanos, hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Porque, como yo decía, la palabra del Señor, ¿os acordáis las características de ella? Es sencilla, pero sobre todo es pura, ¿vale? O sea, no presta confusión, y la palabra del Señor es conocer a Cristo, no es otras cosas que puedan confundir. Así que, hermanos, tened cuidado con esto, tened cuidado con esto. Y en segundo lugar, os emplazo, como dice el Señor, antes de irse al cielo con su Padre, a predicar el Evangelio. Es nuestra misión. Somos la buena semilla, y el campo es el mundo, y el mundo es bastante grande, ¿vale? Y a aquellas personas que también me están escuchando, que no tienen Cristo en su corazón, como decía la parábola y luego el Señor que la explicó, hay un destino para las personas que no son cristianos. Decía aquí que recogerá a los ángeles y los atará en manojos, esa espiga mala, esa hierba mala, y la echará al fuego. El fuego no es ni más ni menos que el infierno. Hasta aquí, hermanos. Que el Señor nos bendiga.